Mi hermana me acusó de robar al abuelo, es el fracasado de la familia, seguro que fue él, pero entonces la abuela mencionó algo de una cámara oculta, y mi hermana casi se desmaya. Me llamo Nicolás, tengo 27 años, y desde que tengo memoria, he sentido que en mi familia siempre he sido el extraño. No es que me odien, o al menos no lo dicen abiertamente, pero siempre he sentido que no encajo. Vivo con mis padres, Isabel y Óscar, y mi hermana mayor, Valentina, de 30 años, en una casa modesta en un barrio tranquilo de la ciudad. Trabajo en un pequeño taller de reparación de bicicletas, un negocio que, aunque no me hace millonario, me permite ganarme la vida honestamente. Me gusta lo que hago, arreglar una bicicleta rota, devolverle vida a algo que parecía perdido, es como una metáfora de lo que siempre he intentado hacer con mi vida. Pero en mi familia, eso no parece importar. Para ellos, soy el fracasado, el que no llegó lejos, el que nunca será como Valentina. Valentina es la estrella de la casa. Siempre lo ha sido. Desde pequeños, ella era la que sacaba las mejores notas, la que ganaba los concursos de la escuela, la que todos alababan. Mis padres siempre decían que ella iba a ser alguien importante. Y ella, bueno, ella se lo creía. Siempre me miró por encima del hombro, como si yo fuera una sombra que no merecía estar a su lado. No trabajaba, nunca lo había hecho. Decía que estaba esperando la oportunidad perfecta, pero en realidad vivía de lo que mis padres le daban. Ellos la consentían, le pagaban todo, y ella siempre tenía una excusa para no buscar empleo. Mientras tanto, yo me levantaba a las 6 de la mañana para abrir el taller, sudando y con las manos llenas de grasa, tratando de salir adelante. Todo empezó a empeorar hace unos meses. Mis padres comenzaron a notar que les faltaba dinero. No eran grandes cantidades, pero sí lo suficiente como para preocuparlos. Un billete de $50 aquí, otro de 20 allá. Guardaban el dinero en un cajón de su mesita de noche, un lugar que, según ellos, era seguro. Al principio, pensaron que se habían confundido, que quizás habían gastado más de lo que creían. Pero cuando el dinero siguió desapareciendo, las cosas se pusieron tensas. Una noche, durante la cena, Valentina soltó la bomba. Estábamos comiendo arroz con pollo, y de repente, ella me miró fijamente y dijo: «Seguro fue Nicolás». «¿Quién más?» «Es el único que siempre está entrando y saliendo de la casa, y todos sabemos que su sueldo no le alcanza para nada». Me quedé helado. El tenedor se me quedó a medio camino de la boca. Miré a mis padres, esperando que dijeran algo, que me defendieran, pero no. Mi papá, Óscar, bajó la mirada al plato, y mi mamá, Isabel, frunció el ceño y asintió lentamente, como si lo que Valentina decía tuviera todo el sentido del mundo. «¿Qué?», dije, con la voz temblando. «¿De verdad creen que yo sería capaz de robarles? Yo no toco lo que no es mío. Trabajo todos los días, por Dios». «Ay, Nicolás, por favor», dijo Valentina, poniendo los ojos en blanco. «No te hagas el santo. Todos sabemos que tu taller apenas te da para sobrevivir. ¿Qué tan difícil es meter la mano en un cajón?». Intenté defenderme, pero mis palabras se ahogaban en la furia y la incredulidad. Mis padres no dijeron nada para apoyarme. En cambio, mi mamá me miró con una mezcla de decepción y desconfianza. «Nicolás, si fuiste tú, solo dilo». «Podemos arreglarlo», dijo ella, como si ya estuviera convencida de mi culpa. No podía creerlo. Nunca había robado nada en mi vida. Cada peso que tenía me lo ganaba con sudor, arreglando bicicletas, limpiando cadenas, inflando llantas. Pero en ese momento, supe que no importaba cuánto me esforzara en explicarles. En sus ojos, yo ya era el culpable. Los días siguientes fueron un infierno. Mis padres empezaron a tratarme como si fuera un extraño en mi propia casa. Cerraban con llave el cajón de la mesita de noche, algo que nunca habían hecho antes. Me miraban de reojo cuando pasaba por el pasillo. Valentina, por su parte, no perdía oportunidad de recordarme que yo era el problemático. Cada vez que podía, soltaba comentarios como: «Si no tuvieras que robar, tal vez podrías comprarte ropa decente» o «Qué lástima, Nicolás, con lo bien que te iba en el taller». Sus palabras eran como cuchillos, pero lo que más dolía era que mis padres le creían. Una semana después, mi papá me llamó al comedor. Su tono era serio, casi frío.
Nicolás, necesitamos que devuelvas el dinero. No sabemos cuánto tomaste exactamente, pero calculamos que son unos $1000. Si no los devuelves, no podremos pagar las facturas este mes. Me quedé sin palabras. $1.000? Eso era casi la mitad de lo que ganaba en un mes en el taller. Intenté protestar, pero mi papá levantó la mano para callarme. No queremos más excusas. Si no pagas, vas a tener que irte de la casa. No tenía opción. Tuve que sacar el dinero de mis ahorros, los mismos que estaba juntando para comprar herramientas nuevas para el taller. Cada billete que entregué a mis padres se sentía como una puñalada. Pero lo peor no era el dinero, sino la forma en que me miraban. Como si yo fuera un delincuente. Como si no valiera nada. A partir de ese momento, mi vida en casa cambió por completo. Mis padres apenas me hablaban. Valentina, en cambio, parecía disfrutar de mi sufrimiento. Cada vez que me veía, sonreía con esa arrogancia que tanto odiaba, como si hubiera ganado una batalla. Me sentía atrapado, viviendo en una casa donde todos me trataban como un ladrón, a pesar de que no había hecho nada malo. Pasaron las semanas, y aunque seguí viviendo con mis padres, la casa se sentía como una prisión. Cada día era lo mismo, levantarme temprano, ir al taller, trabajar hasta que me dolieran las manos, y luego volver a una casa donde todos me miraban con desconfianza. Intentaba ignorarlo, enfocarme en mi trabajo, en mis clientes, en las bicicletas que arreglaba. Pero por dentro, sentía que algo se estaba rompiendo. No entendía cómo mi propia familia podía pensar tan mal de mí. Entonces llegó el día de Acción de Gracias. Mis abuelos, Rafael y Teresa, nos invitaron a su casa para una cena familiar. Ellos viven a unas pocas calles de nosotros, en una casa pequeña pero acogedora, llena de recuerdos de mi infancia. Siempre me llevé bien con mis abuelos, aunque no los veía tan seguido como quisiera. Ellos eran las únicas personas en la familia que parecían valorarme por lo que era, no por lo que no había logrado. La cena fue en la noche del jueves. Cuando llegamos a la casa de mis abuelos, todo parecía normal. La mesa estaba llena de comida, pavó, puré de papa, ensalada, y el famoso pastel de calabaza de mi abuela Teresa. Nos sentamos todos juntos, mis padres, Valentina, mis abuelos y yo. Hablamos de cosas triviales, del clima, de las noticias. Por un momento, me sentí como parte de la familia otra vez. Después de la cena, mis abuelos nos dieron regalos. A mí me dieron una camisa azul, sencilla pero bonita. Para que te veas elegante en el taller, dijo mi abuelo Rafael, guiñándome un ojo. A Valentina le dieron un par de zapatos negros, muy a su estilo. Ella sonrió, agradeció y dijo que eran perfectos. Todo parecía ir bien. Nos despedimos, y regresamos a casa. Por un instante, pensé que tal vez las cosas podrían mejorar. Que quizás, poco a poco, mi familia empezaría a confiar en mí otra vez. Pero estaba equivocado. Al día siguiente, todo cambió. Era viernes por la mañana, y estaba en el taller cuando mi celular sonó. Era mi abuela Teresa, y su voz sonaba agitada. Nicolás, necesito que vengas a la casa ahora mismo. A tu abuelo le pasó algo grave. No dio más detalles, así que colgué y corrí a la casa de mis abuelos. Cuando llegué, mis padres y Valentina ya estaban ahí. Mi abuelo Rafael estaba sentado en el sofá, con el rostro rojo de la rabia. Mi abuela estaba a su lado, intentando calmarlo. ¿Qué pasó?, pregunté, confundido. Mi abuelo me miró fijamente y dijo: Alguien robó mi billetera. Tenía el dinero del alquiler de este mes, y desapareció anoche, después de la cena. El aire se puso pesado. Mis padres se miraron entre sí, y luego me miraron a mí. Valentina, como siempre, no perdió la oportunidad. Fue Nicolás, dijo, sin dudarlo. Es el fracasado de la familia. Trabaja con bicicletas y su sueldo es una miseria. Seguro que fue él quien lo robó. Mis padres asintieron, como si ya lo hubieran decidido. Mi mamá me señaló con el dedo y dijo: Nicolás, esto ya es demasiado. Primero el dinero de la casa, ¿y ahora esto? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tus abuelos? Intenté defenderme. Mi voz temblaba,
pero traté de mantenerme firme. Yo no fui. Nunca he robado nada. Por favor, créanme. Trabajo duro, no necesito robarle a nadie. Pero nadie me escuchaba. Mis abuelos también empezaron a dudar de mí. Mi abuelo Rafael, con los ojos llenos de decepción, dijo: Nicolás, ese dinero era para el alquiler. Si no lo devuelves, no sabemos qué vamos a hacer. Valentina, mientras tanto, estaba en una esquina, con una sonrisa apenas disimulada. Ella sabía que todos le creían. Sabía que, una vez más, había ganado. Estaba a punto de rendirme. Sentía que no importaba cuánto gritara, cuánto rogara, nadie me iba a creer. Las lágrimas se me acumulaban en los ojos, pero me las tragué. No quería darles el gusto de verme quebrarme. Entonces, de repente, mi abuela Teresa dijo algo que cambió todo. Esperen un momento, dijo, frunciendo el ceño, como si estuviera recordando algo. Hace unos meses instalamos unas cámaras de seguridad ocultas en la casa. El señor que las puso dijo que las grabaciones se guardan en nuestros celulares por 5 días. Pero Rafael y yo no sabemos cómo usar esa aplicación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi papá levantó la mirada, sorprendido. ¿Cámaras?, preguntó. ¿Y dónde están las grabaciones? Mi abuela sacó su celular, un modelo viejo que apenas usaba. Aquí está la aplicación, pero no sé cómo abrirla. Óscar, ¿tú puedes revisarla? Mi papá tomó el celular, y en ese momento, vi algo que nunca olvidaré. Valentina, que hasta ese momento había estado tan segura de sí misma, se puso pálida. Sus manos empezaron a temblar, y sus ojos se abrieron como platos. Intentó decir algo, pero solo balbuceó. Eso no es necesario, seguro fue un error. Pero mi papá ya estaba abriendo la aplicación. Todos nos quedamos en silencio, esperando. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. No sabía qué iba a pasar, pero algo en la reacción de Valentina me dio una chispa de esperanza. Mi papá navegó por la aplicación con el ceño fruncido, tratando de entender cómo funcionaba. La tensión en la habitación era insoportable. Mi abuelo Rafael estaba sentado con los brazos cruzados, todavía furioso. Mi abuela Teresa miraba a mi papá con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Yo, por mi parte, no podía quitar los ojos de Valentina. Ella estaba al borde del colapso. Sus manos temblaban tanto que tuvo que cruzar los brazos para disimularlo. Intentaba mantener la compostura, pero su rostro la delataba. Aquí está, dijo mi papá finalmente, levantando el celular. Esta es la grabación de anoche. Pulsó play, y todos nos acercamos para ver la pantalla. La imagen era clara, aunque un poco granulada. La cámara estaba colocada en un rincón del dormitorio de mis abuelos, escondida detrás de una planta. Se veía la mesita de noche de mi abuelo, donde él siempre dejaba su billetera. Al principio, no pasaba nada. Solo se veía la habitación vacía, iluminada por la luz tenue de una lámpara. Pero entonces, alguien entró, era Valentina. Se movía con cuidado, como si supiera que no debía estar ahí. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la viera, y luego se acercó a la mesita de noche. Abrió el cajón con delicadeza, revisó rápidamente y sacó la billetera de mi abuelo. La abrió, vio el dinero, y sin dudarlo, se la guardó en el bolso. Luego salió de la habitación como si nada hubiera pasado. El silencio en la sala era ensordecedor. Todos miramos a Valentina, que ahora estaba blanca como un fantasma. Sus labios temblaban, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Intentó hablar, pero no le salían las palabras. ¿Valentina?, dijo mi mamá, con la voz quebrada. ¿Fuiste tú? Valentina se derrumbó. Cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Lo siento. Sollozó. Lo necesitaba. No quería hacerle daño a nadie, solo necesitaba el dinero. ¿Necesitabas el dinero?, gritó mi abuelo Rafael, levantándose del sofá. Ese dinero era para el alquiler. Casi nos quedamos en la calle por tu culpa. Y encima acusaste a tu hermano. Mis padres estaban en shock. Mi mamá, que siempre había defendido a Valentina, ahora la miraba con una mezcla de decepción y furia.
Mi papá dejó el celular sobre la mesa y se pasó las manos por el cabello, como si no pudiera creer lo que acababa de ver. Entonces, mi mamá dijo algo que me dejó helado. Entonces, fuiste tú quien robó el dinero de la casa también, ¿verdad? No fue Nicolás. Valentina no respondió. Solo siguió llorando, con la cabeza gacha. Pero su silencio lo decía todo. Me giré hacia mis padres, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Les dije que no era yo, dije, con la voz temblando de rabia y alivio. Les dije 1000 veces que no era un ladrón, pero nunca me creyeron. Nunca. Mi papá bajó la mirada, avergonzado. Mi mamá se cubrió la boca con la mano, como si estuviera a punto de llorar. Pero yo no podía parar. Todo el dolor, toda la frustración que había sentido durante meses salió a la superficie. ¿Saben lo que se siente que tu propia familia te trate como un criminal? ¿Que te miren como si no valieras nada? Yo no hice nada malo. Trabajo todos los días, me rompo el lomo para salir adelante, y ustedes siempre creyeron en ella. Señalé a Valentina, que seguía en el suelo, sollozando. Mis abuelos también la miraban con desprecio. Mi abuela Teresa, que siempre había sido la más tranquila, se acercó a Valentina y le dijo con voz firme. Valentina, lo que hiciste es imperdonable. No solo robaste, sino que dejaste que tu hermano cargara con la culpa. ¿Cómo pudiste? Valentina intentó excusarse, diciendo que estaba desesperada, que necesitaba el dinero para cosas importantes. Pero nadie le creía. Mi abuelo Rafael fue el más duro. No queremos excusas, dijo. Vas a devolver cada peso que tomaste. Y no queremos volver a verte aquí hasta que lo hagas. Mis padres, aunque todavía en shock, estuvieron de acuerdo. Mi papá se acercó a Valentina y le dijo. Esto no se queda así. Vas a trabajar, vas a devolver el dinero, y vas a asumir las consecuencias de lo que hiciste. Los días siguientes fueron un torbellino. Mis abuelos calcularon que Valentina había robado casi $800 de la billetera de mi abuelo. Pero cuando revisaron su bolso, encontraron que ya había gastado más de la mitad. Había comprado ropa, maquillaje, y hasta un celular nuevo. Mis padres, furiosos, la obligaron a devolver lo que quedaba y a buscar un trabajo para pagar el resto. Valentina, que nunca había trabajado en su vida, terminó consiguiendo un empleo en una gasolinera como empleada de servicio. Era un trabajo agotador, de turnos largos y poca paga, pero nadie en la familia sentía lástima por ella. Había cruzado una línea, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Mientras tanto, mi vida empezó a cambiar. Mis padres, llenos de culpa, me pidieron perdón. Una noche, después de la cena, mi mamá me llamó al comedor. Nicolás, lo sentimos mucho, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca debimos dudar de ti. Fuimos injustos. Mi papá asintió, aunque apenas podía mirarme a los ojos. Estamos orgullosos de ti, hijo. Trabajas duro, eres honesto. No sabemos cómo pudimos estar tan ciegos. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron un poco de paz. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que me veían como algo más que el fracasado de la familia. Un mes después, Valentina terminó de pagar el dinero que le debía a mis abuelos. Pero el daño ya estaba hecho. Mis abuelos cortaron toda relación con ella, diciendo que no podían confiar en alguien que había traicionado a la familia de esa manera. Mis padres, aunque al principio intentaron mediar, terminaron echándola de la casa. Le dieron una semana para encontrar un lugar donde vivir, y le dejaron claro que no podían seguir manteniendo a alguien que les había mentido y robado. Valentina se fue, y no supe mucho de ella después de eso. Escuché que seguía trabajando en la gasolinera, pero no volví a hablar con ella. No sentía odio, pero tampoco podía perdonarla. No después de todo lo que me había hecho pasar. En cuanto a mí, seguí con mi vida. El taller empezó a ir mejor, gracias a algunos clientes nuevos que llegaron por recomendación. Mis padres comenzaron a tratarme con más respeto, y aunque la relación con ellos nunca volvió a ser lo que era, al menos ya no me miraban como a un ladrón. A veces, pienso en lo que pasó y siento una mezcla de rabia y satisfacción. Rabia por todo lo que sufrí, por las noches que pasé preguntándome por qué mi familia no confiaba en mí. Pero también satisfacción, porque al final,
la verdad salió a la luz. La cámara oculta de mis abuelos no solo limpió mi nombre, sino que mostró quién era quién en esta historia. Ahora, por fin, me siento libre. Libre de las acusaciones, libre de las miradas de desprecio, libre de tener que demostrarle a mi familia que no soy un fracaso. Y aunque el camino fue duro, sé que valió la pena. Suscríbete para más historias diarias.